Muy bien, María José. Ahora sí estamos de vuelta. Y por supuesto usted pudo ver quizás ayer a través de un diario, a lo mejor a través de la prensa, a través de las noticias, y se paralizó ayer el trabajo allá en el norte del cobre. Las diversas minas paralizaron su actividad durante 24 horas. Un paro que sin duda alguna es histórico porque hace 18 años que no existía un movimiento como este. Bueno, para conversar más bien de la génesis de por qué sucede todo esto, más bien también para entrar en detalles a propósito de la conversación respecto a por qué suceden todas estas cosas, qué se está discutiendo. Hoy en día la discusión a nivel de superficie tiene, por supuesto, un trasfondo mayor. Queremos conversar junto a Gustavo Rusañartu. Muy bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Le quiero comentar que él, miembro y fundador del Comité de Defensa de la Recuperación del Cobre, así como también asesor de difusión del presidente Salvador Allende, y fue también secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en el año 1968. Con él hoy día, por supuesto, vamos a conversar a propósito del contexto histórico, cómo se genera esto, porque si bien es cierto, ya el presidente Salvador Allende, dentro de su gobierno, él proclama la nacionalización del cobre. A partir de ahí han sucedido una serie de hechos que hoy día marcan, por supuesto, el escenario actual. Me parece muy relevante que la prensa esté hablando de este tema, porque es un tema de gran importancia para todos los chilenos, que normalmente se mantiene oculto, ¿no? En secreto. Todo transcurre bajo cuerda. Pensemos que las empresas dueñas del cobre chileno son las empresas dueñas del mundo. Los que son dueños del mundo son los dueños del petróleo, los dueños del cobre, los dueños del complejo militar industrial. Y es la economía que maneja el mundo. Ellos manejan el mundo. Una sola de esas empresas tiene la capacidad económica de 60 países juntos. ¿Ya? Por eso que no les importa a ellos derrocar un gobierno, invadir un país, declarar una guerra. Ellos no están pensando en las personas que mueren, sino en el interés en las económico. ganancias económicas. Muy bien. De manera que en el caso chileno, esto es lo más importante que hay en Chile, es el cobre, desde el punto de vista económico, social, político, jurídico, ético, cultural. Gabriela Mistral lo decía. El que es dueño del cobre, decía, es dueño de la política. El que controla el cobre controla la política. Entonces mucha gente cree que está hablando de política porque fulano dijo esto y el otro le contestó lo otro, los dime y direte. Cuando están en los dime y direte, lo que en realidad están haciendo, están pegando una cortina de humo sobre el gran problema importante que hay, que es el cobre en Chile. ¿Por qué? Porque Chile es como, en el cobre es como Arabia Saudita en el petróleo, ¿ya? Es decir, nosotros somos un pedacito así de territorio lleno de cobre, ¿ya? Aquí está la mitad del cobre del mundo en nuestras montañas. Si le sumas el cobre que hay en el lado argentino de la cordillera, más el cobre que tiene Perú en su cordillera de los Andes, el 80% del cobre del mundo está en este trinconcito del planeta. En este cono sur. En este cono sur. ¿Te fijas? O sea, somos inmensamente ricos. Entonces, la importancia que tiene para nosotros la nacionalización es que, fíjate que somos tan patriotas, por primera vez en la historia de Chile, todos nos pusimos de acuerdo. Todo, izquierda, centro, derecha. No fue Allende el que dijo, voy a nacionalizar. No, le propuso al Parlamento un proyecto de ley. Al principio la derecha decía, este caballo está loco. Pero después lo apoyó Radomiro Tomic. Hicieron mayoría. Y después vino entonces la derecha y dijo, ya, damos la unanimidad. Entonces, por primera vez en la historia de Chile, Josep, esto es súper importante, nos unimos, o sea, esto de mojar la camiseta, no solo para el Mundial de Fútbol. ¿Por qué esta nacionalización contó con la aprobación del Congreso? Por unanimidad, ¿te fijas? Entonces no fue una imposición de los marxistas o de los allendistas, no, sino que todos razonaron. Los de derecha desde el punto de vista del capitalismo, los de izquierda desde el punto de vista del socialismo dijeron, es buen negocio para Chile que el cobre esté en manos del Estado, y no en manos de los privados. Si me lo permite aportar solamente un detalle, esto basado un poco en datos históricos a propósito de la resolución 1803. Hay una resolución llamada sobre la soberanía permanente de los recursos naturales. De las Naciones Unidas. Exacto, las Naciones Unidas lo declaran antes y dicen incluso, solamente un breve detalle, esto se reconoce el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en respeto a la independencia económica de los Estados. La nacionalización, expropiación o requisición debería fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o interés nacional, los cuales reconocen como superiores al mero interés particular o privado, nacional o extranjero. Pensemos que Eso esto fue el año 62. Claro. Y en ese tiempo, bueno, estaba la Guerra Fría.
¿verdad? Entonces estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, había una presión muy grande. Entonces estas son bonitas palabras, pero cuando esto se estaba aprobando en la ONU, Estados Unidos, la Kennecott y la Anaconda eran las dueñas de nuestro cobre. Sin embargo, tenían una virtud, pagaban impuestos. Claro. Y con esos impuestos se hacían las universidades chilenas, la carretera norte-sur, la Corfo, la CAP, la Universidad Técnica del Estado. O sea, todo eso, la industrialización de Chile se hizo gracias a esos impuestos que pagaban las empresas extranjeras. Entonces primero vino la chilenización con Frei Montalva y después vino la nacionalización y todos tomaditos de la mano, todos somos chilenos. Fue un momento, eso, de gran patriotismo, en que en todos los sindicatos, en las escuelas, en los barrios se discutía, de gran participación ciudadana, de gran conciencia, de gran soberanía. Éramos nosotros los que decidíamos nuestro propio destino. Entonces tiene una importancia política y moral el hecho de que esto se haya hecho de cara a la opinión pública, no a escondidas. Claro. ¿Ya? Pero tiene una significación económica, porque resulta que gracias a que se chilenizó primero y se nacionalizó el cobre fue 100% chileno del año 71 al 83, ya 11 años, y la mayor parte del tiempo en dictadura. O sea, los militares saben que es muy importante el cobre, porque ellos en su régimen tuvieron el control del 100%. Y eso demostró de que estamos capacitados para extraer el cobre de la montaña, fundirlo y refinarlo. Tenemos buenas refinerías y buenos ingenieros y buenas tecnologías de fundición y refinación. Para las personas que nos están viendo en la televisión, quiero decirles que si se funde y se refina en Chile, se determina en la roca de que se saca de la montaña cuánto cobre, cuánto oro, cuánto molibdeno, cuánta plata hay. Y sacamos el máximo. Y aprovechamos todo eso. Pero si en lugar de fundirlo, refinarlo en Chile, lo sacamos de la roca, lo trituramos y lo mandamos como roca molida, como concentrado a los barcos para que se vayan al extranjero, todo lo que es oro, plata, molibdeno se pierde. Y muchas veces la roca va más oro, plata y molibdeno que cobre. O sea, son cantidades colosales que se pierden como que si fueran solamente cobre, y no es cierto, no es solamente cobre. Le hago un breve comentario. Parte del sindicato de Codelco mencionaba que las pérdidas solamente el año 2010, solo el año 2010 iban en 42 millones de dólares. Lo mencionábamos nosotros también un poco en cuanto a que mencionaban que este es el dinero que se estaba perdiendo un poco en cuanto a eso. El gobierno responde, Codelco responde y dicen que no, que ese es un dinero que se ha dejado de ganar, no son pérdidas directas, sino que debido a las fluctuaciones del valor del cobre, es que por venderlo más barato finalmente se ha dejado de ganar un dinero si estuviera un precio actual. A ver, pero lo que pasa es que para nuestros televidentes las cifras son resbalosas. Si yo le digo 42 millones de dólares o le digo 42 mil millones de dólares, la diferencia cuesta cuantificarla. Claro. Yo me reí, me disculpas que me reí, porque en realidad lo que Chile ha perdido por terminar abruptamente con la nacionalización y entregarle los 2/3 de lo que era chileno, se lo ha entregado ahora a empresas extranjeras, son por lo menos 200 mil millones de dólares. 200 mil millones. Es decir, es todo el Producto Interno Bruto que se lo hemos regalado a empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad deberíamos hablar las cosas de fondo y no perdernos los detalles. Lo de fondo es que si nosotros fundimos y refinamos el cobre en Chile, ¿ya?, hacemos con ello cables, cañerías, manufacturas, lo exportamos como manufactura, no como como piedra triturada, claro, Chile ganaría mucho. Todo eso quedaría en Chile, sería nuestro país. Estas cosas pasan en todos los programas de televisión, ¿verdad? Claro. De que el invitado se le olvidó pagar el celular. No, Gustavo, pasa. Y ha pasado también otras veces. Otros chacarros peores que este. Pero para no perder de línea la conversación, efectivamente, cuando nosotros hablamos del dinero del cobre, es la base de la economía de nuestro país. Total. Es una base colosal, Yusef. Fíjate que el presidente Piñera acaba de ofrecer 3.500 millones de dólares para solucionar la cuestión educacional, ¿verdad? Y ahí quería llevarlo. Bueno, fíjate que en lo que se van a llevar este año las transnacionales privadas, sin pagar impuestos prácticamente, son 35 mil millones de dólares. O sea, 10 veces lo que el presidente Piñera pone como solucionar el problema educacional, se lo llevan en un año estas empresas extranjeras. Mira, la escondida es un solo yacimiento
En un año ganó más de 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta el plan Auge? 500, 600 Menos. millones. O sea, solamente en un yacimiento de una empresa extranjera, Chile está regalando 10 veces el plan Auge. Hoy Entonces, cuando- son cifras colosales que nuestro amable televidente no alcanzan a dimensionar porque son con 6 ceros, con 9 ceros, con 12 ceros. Son cifras que sin duda alguna nos llevarían a solucionar muchos de los Por aspectos que hoy favor. día son problemas, como el de la educación, por ejemplo, donde los estudiantes están no, pidiendo. Mucho, perdóname, Joseph, pero mucho más que eso. Te estoy hablando de que somos 17 millones de habitantes. Y si todo eso, en lugar de regalarlo a los capitales extranjeros, lo tuviéramos en Chile, tendríamos educación gratuita desde el pre-kinder hasta la universidad y con los posgrados. Totalmente gratuita. Y hablando de datos Tendríamos, duros, mencionar que el 80% de la educación universitaria la pagan las familias y solamente el 20% el Estado. pudiendo pagarlo el Estado. Yo estudié gratis en la Universidad de Concepción, rica comida, duchas calientes, campos de deportes, todo, porque había impuestos a la minería del cobre. Pero resulta que en ese tiempo, Joseph, apenas Chile producía 500.000 toneladas. ¿Tú sabes cuánto produce ahora? Mucho más. 5.300.000 toneladas. Producimos 10 veces más cobre que el que producíamos cuando yo estudiaba en mi querida Universidad de Concepción, y resulta que ahora no hay plata para los estudiantes, y en ese tiempo sí había plata para toda la educación, y los profesores tenían sueldos dignos. Era una buena profesión ser profesor. Existiendo una menor explotación del cobre en esos tiempos. Mucho Hoy día menor, considerando mucho claro. mayor. Entonces, bueno, pero no hablemos aquí en términos casi elípticos. A nuestros televidentes tenemos que decirle, bueno, ¿por qué? Si es tanta la plata que hay ahí, ¿por qué si Chile es tan inmensamente rico? Tenemos tantos cesantes, tanta gente que sufre. Estamos hablando de gente que sufre, pues, que se muere porque no hay un remedio en el hospital, porque se muere en la lista de espera de los especialistas, ¿verdad? Para las operaciones, en fin. O sea, este no es un problema de teórico ni economista, estamos hablando de la vida humana, de guaguas que mueren, de ancianos que mueren, de niños que quedan cesantes y que pasan a la delincuencia porque no pueden pagar sus estudios, habiendo esta chorrera de plata en manos de los chilenos. Y si El tema de fondo... Y si nosotros lo comentamos de manera tan simple, incluso muchas de las personas que en este momento están mirando el programa dicen, bueno, la solución es esa, que ahí está el hay dinero. que a lo mejor. recuperar ese cobre. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, hay dos cuestiones muy de fondo. Una es política, porque como decía Gabriela Mistral, el que controla el cobre controla la política chilena. Y yo le paso un avisito a mis amables televidentes y de este programa. Cuando un político haga uso de la palabra y empieza a hablar de política, y no le hable del cobre, le está metiendo el dedo en la boca. Porque en Chile usted no puede hablar de más hospitales, más escuelas, más caminos y más, ofrecer, si no dice dónde va a sacar los recursos. Y los recursos están ahí, están en